Bienvenido al año bíblico de esta mañana. Justamente estamos en el quinto día de la semana, día jueves 3 de octubre de este año 2024. Donde quiera que te encuentres, familia, sin Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Dios te bendiga. Que la bendición del Todopoderoso sea contigo en esta mañana. Hoy tenemos el privilegio de introducirnos en el libro del profeta Jonás. Si sabes de esto, bueno, posiblemente desde que estábamos niños, pequeños, se nos dijo y se nos contó la historia de Jonás. Hoy tenemos el privilegio, si sos adulto ya, tenemos el privilegio de encontrarnos con este profeta. Cada profeta en lo personal es único para mí. Presenta un panorama tan sencillo, profundo y abierto, alcanzable del amor de Dios para cada uno de nosotros. Así es que quédate con nosotros. Bienvenido al año bíblico. Suscríbete al canal. No dejes pasar la oportunidad. Si el audio llega a ti, suscríbete bajo la página para que la palabra de Dios sea llevada a otras personas y juntos podamos proclamar el evangelio de salvación. Estamos llegando a las familias, estamos en grupos de WhatsApp allí, ministro. Sí, familias que estás con nosotros, puedo mencionar todos los nombres que están llegando por vía texto, sí, pero también los que están en el canal. Sí, dinos de dónde nos estás escuchando. Tenemos a Cristina Ventura, tenemos a Yolanda y tenemos allí a Carmen de Tabasco, México. Tenemos a otras personas. Bueno, hay textos que mandan las peticiones, hay textos anónimos, hay textos que dan su nombre, pero la bendición del Todopoderoso es porque estamos compartiendo el evangelio de salvación, la palabra de Dios. ¿Recuerdas que es el año bíblico? Sí, en audio, en puntos comentados, dejándote el espacio para que tú vayas y puedas diría yo, saborear, sí, la palabra de Dios en tu vida. Así es que bienvenido a este día. Estamos justamente 3 de octubre de este año 2024. Así es que vamos a introducirnos en el libro del profeta Jonás. Antes de ir a orar, quiero que oremos juntos en esta mañana. Porque Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha dado alimento, techo, transporte, trabajo, salud, nos ha dado la familia, los hijos, las esposas. Sí, las esposas tienen su esposo. Eso es una bendición grande que tenemos. Así es que Dios ha sido fiel con nosotros. Ahora le estamos dando el primer tiempo a nuestro Dios. Apartamos el oído para poder estudiar la palabra de Dios por el oír. Hay un texto que te lo doy de primicia siempre, y es que la fe de nosotros va a crecer por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? Bueno, atento al oído porque es palabra de Dios. Antes de ir a orar y clamar a Dios para que Él sea el centro, me gusta siempre exaltar a Dios porque es lo único y lo mejor que nos puede acontecer en nuestra vida. Dios es nuestro creador, sí, y redentor de nuestras vidas. Así es que es lo maravilloso que podemos tener nosotros. Ese es el todo del hombre, reverenciar a Dios. Y quiero decirte lo siguiente. Justamente hemos estado posiblemente no filtrando temor para las familias, no. Lo que sí sabemos es que Dios ha prometido que nada nos va a faltar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando dice nada me faltará es porque posiblemente va a haber momentos de escasez, pero a ti como hijo de Dios no te va a faltar nada. Sabes que justamente ahora todos los contenedores de los barcos que ingresan, ya sea para diferentes naciones, países y dentro de Estados Unidos, que donde tú te encuentras posiblemente, bueno, la mayoría de los contenedores que abastecen las ciudades con todo lo que necesario y lo básico de las familias están retenidos allí. Y posiblemente, mira, los supermercados justamente hoy llenos de personas llevándose todo lo que hay, sí, agua, como todas las cosas. Ahora, uno se queda un poquito sorprendido porque parece ser que las personas sienten que está llegando la escasez porque se rumora allí en ver lo que está sucediendo. Bueno, no te estoy poniendo temor, solamente confía en Dios. No hay nada más mejor que cuando llegan estos momentos confiar en Dios. Ahora, para los estudiantes de la palabra de Dios, esto tiene que suceder.
Esto es importante. ¿Por qué estoy tocando este punto? Sí, porque esto a nosotros que estamos estudiando el año bíblico nos da la advertencia de que Jesús está a las puertas. Yo quiero que tú vivas el día, lo disfrutes en la presencia de Dios como si fuera el último día de tu vida. ¿Y cómo vivirías tú el último día de tu vida? Bueno, lo vivieras a cuentas con Dios, porque Dios está pronto a venir. Ahora, la promesa es, y esta promesa lo hago personal y hazla tú personal, como lo hizo el salmista David, el rey David. Sí, Jehová es mi pastor. No, Jehová es mío, es mi pastor. Bueno, hazlo tuyo también, que sea tu pastor. Y cuando Él es mi pastor, nada me faltará. Él me va a guiar, me va a sustentar, y aun cuando hay escasez, para los hijos de Dios tendrán lo necesario. Importante es esto, así es que únete con nosotros al estudio de esta mañana. Si es de mediodía, bienvenido. Si es de noche o de tarde, bienvenido a ti, querido hermano amigo. Si es de mañana, mira, estamos justamente ya en la página y hay personas que están ingresando al canal. Dios te bendiga, bienvenido donde quiera que te encuentres. Comparte el enlace y de esta forma estarás proclamando el evangelio de salvación, y la promesa de que Jesús va a estar contigo se cumplirá en tu vida y en tu familia. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de darte este primer tiempo del día a ti. Ahora, si nos encontramos en este momento de mediodía o de tarde, de noche, juntamente con la familia, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder escuchar tu voz. Y hoy, al introducirnos en el profeta Jonás, te damos gracias porque es un libro de tanto aprendizaje y enseñanza para nosotros. Te lo agradecemos por este tiempo que nos das y por tu palabra. Perdona nuestros pecados y gloria sea tu nombre, Padre, porque nos das incentivos y confianza, fortaleza espiritual, y sobre todo el Espíritu Santo está guiando a tus hijos para que aparten este momento de estudiar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Interesante. Jonás. Bueno, el libro de Jonás posiblemente estaba exactamente, diría yo, en los días del rey Jeroboam. ¿Por qué es interesante? Bueno, sabes que Jonás no da a entender bajo qué reinado está. Solamente, y es que esto es lo maravilloso del estudio. Voy a abrir este paréntesis porque justamente vamos a introducirnos en el libro de Jonás. Si no puedes escuchar el audio de una sola vez, escúchalo por secciones porque hay palabras de Dios. Quédate hasta el último momento para estudiar este audio y la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de Jonás y su proceder? Porque no se sabe mucho de Jonás, solamente se da a conocer el padre, Amitai. Pero si tú vas a rectificarlo en los audios anteriores, vas a ir al libro de 2 Reyes, capítulo 14, verso 25, y vas a ver allí que se menciona exactamente Jonás y también su padre. Es decir, en ese momento es llamado Jonás para profetizar. Y sabes que voy a decir algo importante. Diría yo que es peculiar, único en la historia, porque la predicación de este evangelista, de este predicador, sí, de este profeta, Jonás, diría yo que nadie se ha atrevido a predicar de esa forma como lo hizo Jonás. Y la predicación de él consistía solamente, diría yo, en 2 frases exactamente, tan cortitas que las puedes decir, diría yo, en 30 segundos. Vamos a ponerle un poquito más extra. Esa predicación duraba 1 minuto. Óyeme bien, 1 minuto duraba la predicación de Jonás. E hizo tanto efecto como lo vamos a ver en este estudio. Ahora, nadie tiene una predicación de 1 minuto. Bueno, posiblemente, pero en veces los resultados no se ven. Pero ¿cómo fue este evangelista, este profeta Jonás, que tuvo tanto éxito con su predicación? Segundo punto, este hombre, este profeta, no anduvo tocando las puertas haciendo obra misionera ni entrando a los templos, sino que él se puso en la orilla del país de Nínive y caminó 3 días exactamente. Sí,
de punta a punta de este país, de esta ciudad de Nínive. Y quienes fueron encargados de profundizar por los barrios, por las calles, por las ciudades, por los valles, por la familia, fue cada ciudadano de Nínive. Ellos escucharon a Jonás que decía: entre 40 días Jehová destruirá esta ciudad. Entre 40 días Jehová destruirá esta ciudad. Ese era el mensaje de Jonás. Y cada uno que escuchaba decía, se introducía por los barrios, por las colonias y decía: óyeme, Jonás está predicando de que Dios va a destruir esta ciudad entre 40 días. Óyeme, el rey de la ciudad comenzó. Bueno, vamos a introducirnos. Y ahora, no he visto a un hombre que también se enoje porque Dios es bueno. No he visto únicamente Jonás se enoja con Dios, le reclama porque Él es bueno, es misericordioso y bondadoso. Algo que yo no lo he estudiado en otro texto en la palabra de Dios. Cada año voy a la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis y solamente me encuentro con Jonás, y ahora me encuentro contigo para estudiarlo. Van a haber círculos, sí, momentos donde tú tendrás que escoger y hacerte un diagnóstico donde tú te encuentras, porque la palabra de Dios nos va a poner en un círculo, en una caja a nosotros para poder meditar. Y no te quedes allí, tienes que salir de ese lugar, porque lamentablemente sería de que la palabra de Dios llegue y tú te quedes allí. No puedes hacer eso. Así es que, hermano, amigo que me estás escuchando, tú vas a ser beneficiado como lo soy yo con la palabra de Dios. He disfrutado la palabra de Dios y ahora que voy a ti, bueno, comparte este enlace. Capítulo 1, verso 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Voy a comentar un poco, vamos a ir estudiando y comentando. ¿Sabes qué? Dios le dice a Jonás: levántate. Sí, ahora, ¿cuál era el proceder de Jonás? Posiblemente estaba seguro que existía Dios. Sí, estaba seguro de que Dios era el creador del universo y salvador de su vida. Pero parece ser que la influencia de Jonás no había revivido en ese momento. Como muchos de hoy en día, creemos en Dios, pero no hacemos nada. Sí, escuchamos que, diría yo, la amenaza está llegando y no hacemos nada. Escuchamos que las iglesias, los templos están abiertos para ir a clamar a Dios, y a pesar que vemos las circunstancias difíciles, no hacemos nada. Bueno, Dios te está diciendo en este momento: levántate. Se lo dijo a Jonás. Ahora, ¿sabes qué? Esto, cuando yo lo estoy estudiando, parece que Jonás es como un niño, en este sentido que no quiere entender. Dios le dice: levántate y ve a pregonar ante esta ciudad, porque la maldad había subido hasta el cielo. ¿La maldad de dónde? De Nínive. Ahora, y Jonás exactamente obedece, se levanta, pero no para obedecer, sino para ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, Dios lo está enviando a una ciudad y él sale para otra ciudad. Todo lo opuesto, todo lo contrario. No se queda allí. Yo me preguntaba cuando estaba estudiando, ¿por qué Jonás, si no quiso ir, por qué no se quedó en el mismo lugar? Es decir, él se levanta, pero para huir de la presencia de Dios. No lo digo yo, lo dice el texto. Se fue y compró un pasaje a Tarsis para huir de la presencia del Señor. Versículo 4. Vamos a estudiar. Pero el Señor levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Verso 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla. Sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado y dormía profundamente. El patrón de la nave se le acercó y le dijo:
¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros dijeron, cada uno a su compañero, echemos suerte para saber quién ha venido o por quién ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mira qué interesante, le hicieron 4 preguntas. Ahora, versículo 9. Él respondió, soy hebreo y venero al Señor Dios, creador del cielo y la tierra y el mar. Y esos hombres temieron sobremanera grande y le dijeron, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué? Porque entendieron que huía de la presencia de Dios, porque les había declarado todo. Versículo 11. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos para que el mar se calme? El versículo dice, porque el mar se embravecía cada vez más. Verso 12. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Con todo eso, hombres trabajaron para volver la nave a tierra y no pudieron, porque el mar se embravecía más y más en torno a ellos. Entonces clamaron al Señor y le dijeron, Señor, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. Entonces lo tomaron a Jonás y lo echaron en la mar, y la furia del mar se calmó. Y a esos hombres temieron al Señor con gran reverencia, y le ofrecieron sacrificios y le prometieron votos. Entre tanto, el Señor había dispuesto un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Mira qué voy a comentar al respecto. Voy a comentar en los puntos más importantes que quiero dejarte en la mente, guiado por el Espíritu Santo para ti, mi hermano amigo. Levántate, sí, no huyas de la presencia de Dios. Sí, es por eso que, ¿sabes qué? Si Jonás se hubiese levantado y hubiese obedecido al lugar correcto a proclamar el mensaje que Dios le estaba dando para Nínive, se hubiera ahorrado de toda esta aflicción que llevó él, aunque él se mostraba que estaba dormido, pero cuando salió a ver, mira, el barco, la embarcación donde iban, tiraron todos los enseres, todo lo abastecimiento que tenían para descargar la carga del barco para que no se fuera a hundir, tiraron todo al agua. Y cada uno, dice la Biblia, que se rogaba a su Dios, es decir, cada uno de ellos rogaban a su Dios, eran religiosos, pero Dios, el Dios de esta gente, no hacía nada. Oye, qué importante es esto. Por eso mi deseo, bajo la dirección del Espíritu Santo, es que tú estés adorando al Dios conforme Dios lo manda. Porque qué lamentablemente sería que a la altura de hoy tú estés adorando y la adoración esté equivocada. ¿Qué va a ser de nosotros? Sin embargo, la palabra de Dios, la verdad está escrita en la palabra de Dios. Y es importante porque sabes que tuvo que pasar Jonás. Y estos hombres dice que temieron de gran manera. De paso, el texto da a reflejar de que estos hombres hicieron votos con el Dios de Jonás. Porque vieron que cuando tiraron a Jonás al agua, es decir, el mar se calmó. Qué interesante. Y esto es importante porque voy a tocar algunos puntos importantes. ¿Por qué echaron suerte? Bueno, era el método que usaban en esos días. Recuerda esto, porque en algunos momentos uno dice, bueno, la suerte no la trabajamos nosotros hoy en día para los hijos de Dios. Pero en el momento de Jonás era un método que se usaba muy
muy popular entre todas las personas, echaban suerte y ellos usaban ese método. Bueno, es solamente un paréntesis que hablo con respecto a esto. Segundo, estos hombres, Dios les mostró la salvación, tuvieron evidencias grandes y dice que dieron voto a Dios y hicieron sacrificio al Dios Todopoderoso. Es decir, sabes que me encanta esto porque la Biblia con respecto a estos hombres, a estos marineros, no da a conocer más. Pero bastó cuando Jonás testificó: soy hebreo. Es decir, mira qué interesante. Soy hebreo, adoro al creador del cielo, la tierra y el mar. La respuesta de este hombre Jonás, de este profeta, fue clara y exacta. Es decir, aunque estaba bajo presión, él testificó correctamente. Y esto bastó para que estas personas, su corazón fuera ganado para gloria de Dios. Es decir, cuando vayamos al reino de los cielos, óyeme, ¿por qué no le vamos a preguntar a Jonás: ¿dónde están esos marineros que te chinearon, te tomaron los brazos, te apapacharon para tirarte a la profundidad del agua? Óyeme, allí van a estar estos marineros, porque dice la palabra de Dios que hicieron voto a Dios y hicieron sacrificio y adoraron con reverencia al creador del cielo y la tierra. Qué importante es esto para ti, hermano amigo que me estás escuchando. La obediencia a Dios no solamente es por la expresión. Hay actos de acciones que tenemos que hacer, hermano amigo que me estás escuchando. No te quedes solamente con lo que profesas. Sí, lo que profesas tiene que ir acompañado con las acciones que nosotros tenemos. Estos hombres hicieron un sacrificio. Sí, es decir, trajeron al cordero que simbolizaba a Jesús, que más tarde iba a venir a morir por cada uno del ser humano. Mira qué importante es esto. Hicieron votos de compromiso con Dios, el Dios que le dio a conocer Jonás. Capítulo 2. Entonces desde el vientre del pez Jonás oró al Señor. Voy a comentar un poquito en la introducción del capítulo 2. Casi no vemos que este profeta va en oración. Sí, pero la primera vez que lo vemos que va en oración, ¿dónde se encontraba? Ahora sí vamos a estudiar. Entonces desde el vientre del pez Jonás oró al Señor su Dios. Dijo: en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé y oíste mi voz. Me echaste en lo profundo del mar, me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces pensé: desechado soy de delante de tus ojos, mas volveré a mirar tu santo templo. Mira, versículo 5. Las aguas me rodearon por completo, me rodeó el abismo y las algas se enredaron en mis cabezas. Descendí a la raíz de los montes para siempre, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Pero tú, Señor, Dios mío, sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi vida desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a los ídolos ilurios y lusarios pierden la gracia que podrían alcanzar. Pero yo con voz de alabanza te ofrezco y te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Mira qué interesante es esto. Cuando voy a comentar ahora acerca del capítulo 2, porque solamente tiene 4 capítulos el profeta Jonás. Interesante, quédate con nosotros hasta el último momento. Mira qué interesante es esto. Jonás ora dentro de este gran pez. Bueno, algunos posiblemente recordarán esta historia que se contaba y algunos piensan que es una ballena. Bueno, para ser específicos, la palabra de Dios no da el nombre de este pez. Bien pudo haber sido una ballena, sí, pero no hay nombre. Bien pudo ser otro cualquier pez. Lo que sí sabemos que este pez, Dios lo tenía dispuesto. El texto es claro.
Sí, Dios lo tenía preparado únicamente para este trabajo de tragarse a Jonás. Voy a hacer un poquito de historia con respecto a esto. En el momento de la área científica con respecto al humano. ¿Sabes que los estómagos, sí, de los animales derriten cualquier clase de comida que ellos comen? Tienen ácidos fuertes que deshacen a cualquier cosa, no digamos a una persona que es de carne. Es decir, Jonás, como él lo declara, fui a la profundidad. Desde el sepulcro, dice él, me sacaste, me diste la vida. Óyeme, dice que las algas, es decir, mira, porque te voy a decir algo importante. El mar tiene montañas dentro de la profundidad. Hay montes que se crían dentro del agua. Y él pudo estar allí, en el vientre de este pez. Él se sentía muerto, pero desde allá él agradece a Dios, porque desde allí, dice él, escuchaste mi voz. Mira, nadie ha vivido tal experiencia, la de Jonás. Nadie. Algo también que coincide, y es que él estuvo 3 días dentro de este pez. Es decir, dentro de, como lo llama él, de la sepultura. Estuvo allí donde él ya estaba, diría yo, que él estaba consciente de su muerte. Bueno, recuerda que también nuestro Salvador Jesús estuvo 3 días en la sepultura. Estuvo 3 días exactos, los 3 días que también estuvo Jonás allí. Coincidencias grandes con este profeta. Interesante. Me encanta estudiar. Solamente que vamos a ser un poco breves, pero vente de nuevamente al libro de Jonás para que tú lo puedas estudiar. Medítalo con tu familia. Es un libro familiar para poder descubrir el amor de Dios para con nosotros. Segundo punto. Mira qué interesante es esto. El capítulo 2 da a conocer algo importante. Dice el texto, ¿sabes qué? Cuando este pez se lo traga, se mantiene con vida dentro del estómago de este gran pez. Y este pez estaba a la orden de Dios. Y cuando Jonás ora y reconoce y le da la gloria a Dios, ahora, ¿sabes que Jonás demostró tanta fe dentro? Porque él lo que expresa es como quien dice, bueno, tengo fe de que tú me vas a sacar de aquí. Mira, si bien rectificas, versículo 9, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación viene del Señor. Entonces el Señor, entonces esa frase me encanta en el versículo 10, cuando Jonás reconoció y alabó a Dios, entonces, mira esta palabra, entonces el Señor mandó al pez a que lo vomitara en tierra seca. Querido hermano amigo, Dios tiene el poder, pero tienes que reconocer, tienes que ser movido para que Dios comience a hacer las obras grandes en tu vida, porque el amor de Dios está sobre ti. Aunque tú no hagas nada, el amor de Dios está sobre ti. Pero para que veas los milagros y las grandes cosas que Dios está dispuesto a hacer por ti, tienes que moverte de ese lugar de confort que estás tú, querido amigo que me estás escuchando, para que tú veas el progreso en todas las áreas de tu vida. Tienes que moverte de ese lugar. Y tú dirías, bueno, es que estoy siendo bendecido. Pero mira, esa bendición no es la bendición que Dios quiere para ti. Quiere una más con excelencia. Sí, cuando Dios hace algo, lo hace bien. El capítulo 3. Entonces, por segunda vez, vino palabra del Señor a Jonás, que le dijo, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y publica en ella y el pregón que te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la orden del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de 3 días de camino para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó 3 días pregonando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mira qué interesante es esto. Voy a decir algo importante. Esta es una profecía de Jonás. Y la profecía, el mensaje era, de aquí a 40 días Dios va a destruir la ciudad de Nínive. Estoy comentando en el capítulo 3 del 1 al 4.
estoy comentando ahora. ¿Sabes que esta profecía no se cumplió porque era condicional? De aquí a 40 días, esta ciudad será destruida. Ahora, Dios es el dueño de todos nosotros. Segundo punto, me encanta el capítulo 3, los primeros versos. Verso 1 y 2. Porque ahora Dios viene nuevamente y le dice a Jonás, levántate. Y ahora sí, con todos esos ligamentos del estómago de este gran pez, Jonás, diría yo, posiblemente limpiándose un poco el rostro. Ahora sí, no hay nada más que huir de la presencia de Dios. Y Dios le dice, levántate. Sí, ve y pregona el pregón que yo te voy a decir. No el que tú pienses, no. Vas a pregonar lo que yo diga. Interesante. Ahora, se da a conocer la longitud y de grande que era la ciudad, de 3 días de camino. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó al rey de Nínive y él se levantó de su trono, se quitó su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza y mandó a anunciar en Nínive, por orden del rey, de sus grandes hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio todos los hombres y clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Tal vez Dios se aplaque y desista de su furor y de su enojo y no perezcamos. Y cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho. Óyeme, voy a comentar esto. El capítulo 13 es bien importante, querido hermano amigo. Dios es tan grande en misericordia. No tenían años, eran días, 40 días iba a ser destruida esa ciudad. Pero sabes que una obra encantadora que dice el texto que todos los hombres creyeron al mensaje de Jonás. Y sabes que el mensaje de Jonás no es como los mensajes de ahora, que te explicamos toda la palabra de Dios. Mira, con detalles maravillosos. Llegamos, queremos ser guiados por el Espíritu Santo, llegando al corazón tuyo. De paso, te damos transporte si no tienes. Sí, te damos transporte, vamos a tu casa a traerte. Te damos despensas de cosas básicas, de banco de comida para que tú estés conectado con Dios. Sí, que reconozca que Dios es el que suple todas tus necesidades. ¿Sabes que Jonás no anduvo haciendo tal cosa? Les dijo, miren, la sentencia está. Y sabes que el rey, por orden del rey, mira, no está registrado en la palabra de Dios, solamente en el libro de Jonás. ¿Cuándo has visto tú que una oveja, un buey, un caballo, un asno, una gallina, un pollo, sí, como tú lo llames, un pavo, un jolote allí, un guajolote, como tú le llames? Bueno, ¿cuándo has visto que un gatito, un perro se ponga en ayuno, que no le den agua ni comida? Bueno, fue orden del rey y dijo, todos los hombres, el que tenga raciocinio, que es el hombre, cúbrase de cilicio y no coma ni beba nada. Los animales que ustedes los alimentan a diario, no les den nada. Dice él, quizás Dios tenga compasión de nosotros. Y segundo el texto, mira, por eso digo yo que cuando Dios toca los corazones, óyeme, no dejes pasar el toque del Espíritu Santo. El rey le da un incentivo al tema, a la predicación de Jonás, que era de 1 minuto. De 30 segundos era la predicación de Jonás. Entre 40 días esta ciudad será destruida. El rey le da un poquito más de realce, guiado por el Espíritu Santo, y le dice, óyeme, quizás Dios tenga misericordia de nosotros cuando los ve en sacrificio a nosotros. Y el rey dice, retírese cada uno de su mal camino. Óyeme, esto fue un mandato del rey. Y tú sabes que el rey es rey. Y él exhortó a toda la ciudad de Nínive. Cada uno que está haciendo el pecado, retírese de él, por favor. Orden del rey.
Sí. Y no beba ni tome agua, ni sus animales. Ayuno total para los hombres y para los animales. Oye, y sabes que Dios es grande en misericordia. El versículo 10 dice: cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho. Voy a decir lo siguiente, porque aquí hay mucho énfasis y hay palabras de Dios. El texto es claro que Dios lo que vino fue que, mira, el texto a la verdad que es bien importante. El texto no resalta, cuando Dios vino el ayuno, sí. Cuando Dios vino el sacrificio, cuando Dios vino que no comían ni tomaban agua. No, el punto central fue cuando Dios vino que se habían apartado del mal, cuando Dios vino que se habían apartado del pecado, cuando Dios vino que se habían apartado de todo lo que es ofensa en contra de la voluntad de Dios. Entonces Él desistió y dijo: no lo voy a castigar. Ahora, los adactivos que hizo el rey de ayuno, silicio, de no tomar agua ni de comer alimento, eso lo hicieron, sí, lo hicieron, diría yo, como un incentivo, reconociendo que ellos estaban humillados. Pero el punto central fue porque ellos se apartaron del pecado. Qué importante es esto. Por eso yo siempre digo lo siguiente, y siempre lo he dicho, y es que las cosas que nosotros hacemos, las hacemos de gratitud porque ya Dios ha obrado en nuestra vida. Las cosas que hacemos, no las hacemos para decirle a Dios: estoy aquí para que tú me des la salvación. No, las cosas que hacemos cada uno de nosotros, las hacemos de gratitud, porque la salvación, si fuera algo que tú vas a hacer para obtener la salvación, nunca la vamos a lograr, porque ¿qué de bueno hay en nosotros para obtener la salvación? Nada. La salvación la recibimos por gracia de nuestro Salvador Jesús únicamente. Y las cosas que tú y yo hacemos, las hacemos porque estamos agradecidos con el Señor Todopoderoso. Porque yo siempre digo, nadie que está agradecido se va a quedar de brazos cruzados. Si tú te das un vaso de agua hoy mismo, dices que gracias. Y a Dios, cuando nos da todo, en veces no tenemos ni el tiempo para ir a adorar a Dios y decirle gracias. Óyeme, nosotros somos a la verdad duros, pero la palabra es para ti, hermano amigo que me estás escuchando, es para mí. Hay que ser, diría yo, hay que reconocer que de parte de Dios viene todo. Ve y dile a Dios, adora a Dios juntos, no te quedes en casa, que estás cansado. Bueno, yo te voy a decir algún reto grande que hay, y es que tú no faltas los 6 días de trabajo. En tu trabajo no faltas, pero cuando se trata de Dios sí faltas. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Mira, Jonás, aquí hay una enseñanza grande. Jonás, Dios le dijo: levántate. Él se levantó y dijo: no, para allá no, mejor voy a salir por este otro lado. Sí, por una ciudad diferente, muy contraria. Le dijo Dios: yo te quiero alcanzar a ti. Capítulo 4. Mira, pero esto desagradó en gran extremo a Jonás. Versículo 4, verso 1. Esto desagradó en gran extremo a Jonás, y se enojó y oró al Señor: Señor, ¿no es esto lo que yo pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte y abundante en amor, que desistes del mal. Y ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, que es mejor que la muerte, que la vida. Y el Señor respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Y Jonás salió y acampó al oriente de la ciudad. Se hizo una enramada y se sentó debajo de una calabacera que daba sombra frente a la ciudad. Y en versículo 6, entonces el Señor preparó una calabacera que cubría de sombra su cabeza y aliviaba su mal. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió a un gusano que hirió a la calabacera y se secó. Y al salir el sol, Dios envió un recio viento cálido, y el sol hirió la cabeza de Jonás y se desmayaba hasta desear la muerte.
pensaba, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios habló a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y el Señor agregó: ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Verso 11. Y Nínive tiene más de 120,000 personas que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, ¿y no tendré yo piedad de esta gran ciudad? Mira cómo termina el libro de Jonás. Es decir, cuando Dios iba a destruir a esta nación de Nínive, Dios miraba dentro de la ciudad que habían personas que si se tocaba el pregón, si se tocaba la amonestación, si se hacía el llamado, iban a dejar el pecado. Por eso Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Porque voy a decir lo siguiente, porque este texto yo quiero que te quedes en la mente para ti, porque si estás preparándote para presentar la palabra de Dios es muy importante. Recuerda esto: en 40 días iba a ser destruido, pero Dios tenía que mandar un aviso, porque Dios sabía que habían personas en Nínive que cuando escuchaban el llamado iban a dejar el mal proceder, iban a apartarse del pecado, y Dios no puede destruir a aquella persona. Sí, aquella persona que no ha escuchado la palabra de Dios, tiene que exhortarle, y una vez que está exhortado, entonces el Espíritu Santo trabajará con todos aquellos que están dispuestos a obedecer y a reverenciar a Dios, como lo fue Nínive. Y sabes que para sorpresa de todos los estudiantes de la palabra de Dios hoy, es lo siguiente: toda esta ciudad de 120,000 habitantes, óyeme, encontró la misericordia de Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande se retiró del pecado, incluyendo al rey. Esto es maravilloso. Ahora, le da una lección al profeta y le dice: tú te enojaste por algo bien sencillo, una planta que solamente la ocupaste para refrescarte, ni siquiera trabajaste en ella y te enojas. Y sabes que cuando yo estaba estudiando esto, dije yo, ¿qué valor tenía este Jonás de decirle al Señor: sí, Señor, yo estoy enojado, sí, estoy enojado? Para ti, hermano amigo, ¿ha sucedido alguna tragedia en tu vida que estás enojado con Dios? Y le reclamas a Dios y estás enojado. ¿Por qué estás enojado con Dios por lo que pasó en tu vida? Bueno, te voy a decir lo siguiente: es momento que le pidas perdón a Dios, porque Jonás tuvo que pasar tanto dolor, sí, al borde de sentirse totalmente, ya no tenía vida, no contaba con vida él ya, porque estaba dentro de las profundidades de las aguas. Pero ¿sabes qué? Dios amaba a Jonás y amaba a toda criatura de Nínive, y por lo tanto tuvo que alcanzar a Jonás a pesar que pasó dolores. ¿Por qué no evitar algún dolor en nuestra vida si hoy mismo ponemos de nuestra parte nuestro ser a Dios? No esperes. Tú sabes que donde tú vas, en esa dirección donde tú vas, tarde o temprano, sin estar conectado con Dios, no te va a ir bien. No es momento de decirle a Dios: aquí estoy. Posiblemente me ha pasado como Jonás en algunos momentos. Me has llamado y yo he sido no. He ido en diferente dirección. Bueno, llegó el momento que puedas acudir a la presencia de Dios, porque Dios te ama a ti y ama a todas las criaturas. Y en Nínive fue una sorpresa grande. El evangelista más, diría yo, de la historia, con más éxito de una predicación de 30 segundos, fue Jonás, este profeta. Interesante. Fue Jonás. Ahora se hacen campañas evangelísticas de una semana, ¿sí?
y los resultados, porque el mundo actual que vivimos, voy a decir esto importante, ¿sabes qué dice la Biblia que hemos estudiado? Que el pecado de Nínive había llegado hasta el cielo. O sea, y cuando escuchan la palabra de Dios, toda la ciudad es movida a arrepentirse, a dejar el mal. Es decir, en los días en los cuales estamos viviendo, estamos más peor que Nínive, porque se levanta tanta la palabra de Dios y las personas parece ser que dicen, no queremos saber de Dios, estamos a gusto así como estamos, vivamos el día como estamos, divirtámonos, comamos y trabajemos porque ese es el todo. Óyeme, Dios que tenga misericordia de nosotros y perdone tanta maldad que tenemos hoy, porque no ponemos atención a la palabra de Dios. Pero para ti, hermano amigo, que estás allí atento al año bíblico, Dios pueda bendecirte, pueda consagrar tu vida y todos los tuyos de tu casa, los de familia, toda la familia tuya consagrada a Dios. Y no tengas temor de lo que vendrá, porque tú estarás con Dios. Él acampará, el ángel de Jehová acampará alrededor tuyo y va a defenderte a capa y a espada, y Él será tu pastor y nada te faltará. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Acompáñanos en este día, justamente estamos en el 5º día y tú has sido fiel con nosotros. Guárdanos, cuídanos. Guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada por la tarde o la mediodía cuando lleguemos a nuestros hogares. Cuida de nuestra familia, nuestros hijos en las escuelas. Sí, guárdales a cada uno de nuestros hijos que tienen ya su hogar allá. Guárdales en sus trabajos. Bendice, Padre, a cada hijo tuyo, ministro, pastor, laico, sí, que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Te lo agradecemos en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios está frente a ti hoy. ¿Recibes el llamado? Bendiciones.